Good evening, everyone. Welcome to our eighth class of this intermediate English course. ¿Me escuchan bien ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect, perfect. Muy bien, chicos. Un placer estar aquí nuevamente, iniciando pues con nuestras sesiones sincrónicas habituales, martes y jueves. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante, como todos esos temas que hemos estado viendo a través de estos días. Y vamos a empezar a introducirnos a temas un poquito más complejos y otras dinámicas que van a ser importantes en su desarrollo. Recuerden que el jueves tendremos el quiz de los verbos al finalizar la clase. Al finalizar la clase vamos a tener el quiz de los verbos. Yo voy a enviar el enlace cuando la clase se termine. Y ustedes van a proceder entonces en un periodo de tiempo a contestar, igual que el anterior, el que hicimos anteriormente. Y ya pues vamos a trabajar para la próxima semana con un nuevo listado. Vamos a empezar a trabajar con un nuevo listado. En el día de hoy tenemos dos temas. Vamos a ver rápidamente, bueno, son tres. Vamos a ver si lo logramos, si nos da el tiempo para abarcarlo los dos, o los tres en este caso. Recuerden que la práctica tienen hasta el jueves para hacerla. Bien, entonces los tres temas que tenemos para hoy son los indirect questions, preguntas indirectas. Tenemos también o comparaciones en inglés, un tema que se parece a uno que vimos, pero que es diferente, ya verán por qué, con algunas reglas también. Y vamos a ver el uso de wish, que es una estructura interesante en inglés porque genera su pequeña confusión al principio, una pequeña confusión o tiene una ligera dificultad por cómo se estructura y uno se podría haber tentado utilizarla de otra forma, pero tiene reglas bastante claras y estrictas y vamos a tener un ejercicio con eso también. Entonces, sin más, déjenme yo compartir mi pantalla y vamos a iniciar. So, our first topic is indirect questions. Bien, cuando hablamos de preguntas indirectas en inglés, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla ahí? ¿La pueden ver mi pantalla? Good evening. Yes, teacher. Okay. Bien, when we talk about indirect questions, cuando hablamos acerca de preguntas indirectas, estamos haciendo referencia a cierta forma de preguntar que hace que la pregunta que estamos haciendo suene mucho más cortés. Si la pregunta suena más cortés. Ustedes, por ejemplo, vamos a verlo en español. No es lo mismo preguntar cómo tú te llamas, ¿verdad? Es una pregunta directa. A yo preguntar, ¿me podrías decir cómo te llamas? ¿Me podrías decir cómo te llamas? Pero mosquito. ¿Te importaría? Déjame ayudar a Yajaira. Es ok, no se preocupe. O preguntar, ¿te importaría decirme tu nombre? ¿Podrías decirme dónde vives? Podrías. Le agregamos ese podrías, ¿verdad? Cuando yo pregunto cómo te llamas, es una pregunta directa. ¿Dónde tú vives? Es una pregunta directa. Pero si yo le agrego ese, ¿podrías decirme cómo te llamas? ¿Te importaría decirme dónde tú vives? Eso que yo le añado al final me hace sonar mucho más cortés. No se siente tan agresivo, no se siente tan rudo, no se siente tan directo y nosotros lo usamos en español. Yo lo uso bastante cuando me voy a dirigir a alguien en español que no conozco y le quiero preguntar algo y no quiero que se sienta agresiva la pregunta ni descortés, aún en la tienda. Oye, ¿podrías decirme dónde se encuentra tal cosa? Por ejemplo, cuando uno está en la sirena y quiere encontrar un pasillo, normalmente en mi caso uno no aborda a la persona con
¿dónde está el pasillo tal? Sino, oye, ¿podrías decirme dónde se encuentra tal pasillo? Esa dinámica también la tenemos en inglés y es por la misma razón, es buscando sonar menos agresivo y sonar más cortés. Entonces, tomando eso en cuenta, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos en este caso, esto podría ser mucho más largo, pero en este caso tenemos 3 distintas preguntas con las que vamos a trabajar o estructuras de preguntas WH question con las que vamos a trabajar para ver cómo se reestructuran para yo convertirlas en preguntas indirectas. Por ejemplo, preguntas con el verbo to be. Sabemos que aquí está el verbo to be is, aquí está el verbo to be are. La pregunta es, where is the nearest ATM? Where is the nearest ATM? ¿Qué significa dónde está el cajero automático más cercano? ATM en inglés significa cajero automático, ¿ok? Donde sacamos el dinero, el cajero. Entonces es una pregunta directa. Where is the nearest ATM? ¿Dónde está? O where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Las dos son preguntas directas. Ahora, ¿y si yo quiero convertir esto en una pregunta indirecta? Le agrego expresiones que se repiten prácticamente en todas las demás, como could you tell me? Could you tell me? ¿Podrías tú decirme? Could you tell me where the nearest ATM is? Si se fijan, en la parte aquí en negrita hay un cambio entre la estructura de esta pregunta y cuando la coloco aquí, luego de haberle agregado la expresión could you tell me, que me ayuda a convertir la pregunta en una pregunta indirecta. ¿Qué sucedió? Normalmente, en las preguntas que habíamos aprendido a hacer anteriormente, que todas eran preguntas directas, porque por ahí es que se empieza, normalmente tenemos primero el verbo o auxiliar y luego tenemos el sujeto. Es decir, la estructura es verb subject. Después del verbo auxiliar, entonces tenemos el sujeto. Del verbo auxiliar, luego tenemos el sujeto. En el caso de las preguntas indirectas, se produce un pequeño cambio en el que hay un reemplazo. Tenemos la estructura diferente. Y es que en vez de ser verb subject, es subject verb. Prácticamente convertimos la pregunta en una oración, aunque aún sigue siendo una pregunta. Si se fijan, aquí tenemos lo que sería nuestro sujeto, the nearest ATM. Y aquí lo tenemos que está después de where. Fíjense que el verbo to be no está aquí ya, sino que está al final. Porque la estructura de estas preguntas es subject verb. Es decir, que la pregunta que yo tengo de forma directa, que normalmente es verb subject, cuando la convierto en indirecta y agregué la expresión could you tell me, ya yo no puedo decir, por ejemplo, could you tell me where is the nearest ATM? No, sino que tengo que decir, could you tell me where the nearest ATM is? ¿Ok? No es simplemente agregar esta expresión, sino que hay que hacer una pequeña modificación y colocar el verbo luego del sujeto. En la segunda sucede igual. Where are the restrooms? Si yo identifico el verbo aquí, pues el verbo es el verbo to be, are, ¿verdad? Entonces, le agregué aquí la expresión do you know, que es tú sabes, ¿verdad? Como cuando preguntamos en español, ¿tú sabes dónde están los baños? ¿Ok? Do you know where the restrooms, que son el sujeto aquí, are? Fíjense cómo el verbo está después del sujeto. Cuando hago estos cambios en estas oraciones, tengo que hacer esa modificación. Pasar el verbo que estaba antes del sujeto a que esté ahora después del sujeto. Las expresiones que yo voy a utilizar al inicio pueden ser cualquiera de estas que están aquí. Prácticamente son las mismas. Could you tell me? Do you know? Can you tell me? Do you know? Do you know? Sí, yo puedo usar cualquiera. No hay una regla específica para yo usar una o la otra, porque al final es simplemente una forma de yo introducir mi pregunta para ser menos directo. En el caso de could you tell me y can you tell me, ambas significan lo mismo, pero sabemos que can es más informal y que could es mucho más formal y amable. Así que esa sería la única diferencia, pero en traducción sería lo mismo.
podrías decirme, podrías decirme. Eso es en el caso del verbo to be. Si vemos preguntas en el caso de WH questions que utilizan el auxiliar do, sucede algo interesante. Y es que, por ejemplo, esta pregunta dice, how often do the buses run? ¿Con qué frecuencia, verdad? Pasan los autobuses. En el caso del verbo do como auxiliar, si recuerdan lo que yo les había dicho anteriormente, a diferencia del verbo to be, que cuando está en una pregunta significa algo normalmente, en el caso del verbo do, cuando está como auxiliar, no significa absolutamente nada. Es simplemente un requisito de la estructura gramatical, pero no significa nada. Eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando yo tengo que convertir una pregunta que tiene el auxiliar do en una pregunta indirecta, lo único que yo tengo que hacer es eliminar el verbo do y automáticamente ya tengo mi pregunta indirecta con la expresión correspondiente al inicio. Por ejemplo, how often do the buses run? En pregunta indirecta, can you tell me how often the buses run? Si se fijan, el auxiliar ya no está. Si yo tengo que hacer una pregunta directa, tengo que usarlo. Pero si voy a hacer una pregunta indirecta, no tengo que usarlo. Desapareció. ¿Por qué? Porque no afecta el significado. En el caso del verbo to be, ese is significa dónde está. Yo no lo puedo eliminar porque tiene un sentido. Where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? Porque el verbo to be no simplemente es un verbo auxiliar, también es un verbo de enlace y está conectando una cosa con la otra. En el caso de estos verbos auxiliares, en el caso de do y does, ellos no significan nada, por lo tanto, tenerlos o no presente es un asunto más de regla gramatical que de sentido, porque no me están cambiando el sentido. Por eso en las preguntas indirectas vemos que desaparecen. ¿Ok? Y por último, en el caso de una pregunta con el verbo modal can, sucede algo, lo que hablábamos ahorita de la estructura de subject verb. Si se fijan en la pregunta aquí, where can I catch the bus? ¿Dónde yo puedo tomar el autobús? Tengo el verbo can delante, ¿verdad? Porque para hacer una pregunta con los verbos modales, habíamos visto que iniciamos siempre con el verbo modal. Can I, can you, can she, can he, ¿verdad? Y cuando yo agrego un WH question, yo no cambio esto, simplemente agrego el WH question. Si yo elimino, por ejemplo, imagínense que where no está ahí y que la pregunta es, can I catch the bus? ¿Tiene sentido? Sí, porque yo estoy preguntando, ¿puedo tomar el autobús? Pero cuando le agrego where, ya yo no simplemente quiero saber si puedo tomar el autobús, sino dónde. Eso fue lo único que le agregué. Entonces la estructura es igual. Pero cuando yo lo paso a preguntas indirectas, hay un cambio. En vez de tener el can I, que sería verb subject, sería aquí subject verb, que sería colocar primero el sujeto, luego el verbo y luego el resto de la oración. Por ejemplo, do you know where I can catch the bus? Do you know where I can catch the bus? Como es una pregunta indirecta, la estructura cambia de verbo sujeto a sujeto verbo y todo lo demás queda igual. Si solamente se altera, es esto. ¿Ok? Solamente se altera esto. Y básicamente es eso. En el caso del verbo to be y los demás verbos, como el verbo modal can, pues hay que tomar en cuenta la estructura. En el caso de los auxiliares do y does, como ellos no significan nada, pues simplemente en las preguntas que yo los tenga a ellos dos, simplemente tengo que eliminarlos. Automáticamente tengo mi pregunta indirecta. Pero en el caso del verbo to be y del verbo can, que no los puedo eliminar porque me cambiaría el sentido de la pregunta, pues entonces simplemente los voy a cambiar. En vez de estar subject, verb subject, lo voy a tener subject, verb. Denme un segundito. ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ok. A ver. Aquí tenemos la estructura y lo que estábamos hablando. Denme un segundo para responderle a una compañera de ustedes.
Ok, entonces, básicamente eso es con las preguntas indirectas. Es probable que en el ejercicio, la práctica que yo les suba para el jueves, yo les coloque preguntas directas para que ustedes la convierten en indirecta o preguntas indirectas para que la conviertan en directa. Es decir, algo bastante simple y para no complicárselo, pues voy a utilizar las mismas estructuras que están aquí, con el verbo to be, con el verbo do y does y con el verbo can. No le voy a añadir ninguna otra para que esa parte la domine. Esto es simplemente para usted ser menos directo. Es muy probable que usted en el día a día, salvo que usted esté en los Estados Unidos y ya esté a un nivel mucho mayor, pues que se le requiera a usted como extranjero que tenga todas esas cordialidades presentes. Pero es importante que usted lo sepa. Eh, Ellos nos llevan paso a paso, que usted lo sepa porque si lo usa de esa forma, pues podría sorprenderlos a ellos al ver que usted probablemente se comunica de una forma mucho más cortés que el mismo promedio americano, porque el que está acostumbrado, como aquí hay gente que pregunta directo, cómo tú te llamas, dónde está el pasillo tal, y no te pregunta, mira, tú podrías, es un asunto de cortesía, no es un asunto de si una está bien o está mal, es simplemente que una es más cortés y otra no. Bien, dicho eso, vamos con el siguiente tema. Vamos a ver un tema que es acerca de las comparaciones, pero de otra naturaleza. Vamos primero a ver este word power, que es esta lista de palabras que yo se lo dejo de tarea para que ustedes busquen qué significa cada uno. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Yo lo voy a mencionar aquí. Todas estas palabras son palabras comunes que se utilizan para describir un hogar. Tenemos bright, que es brillante, comfortable, cómodo, convenient, conveniente, cramped, que significa estrecho, apretado, dangerous, que significa peligroso, dark, que significa oscuro, dingy, que es sucio, oscuro también, expensive, que es costoso, huge, que es enorme, inmenso, inconvenient, inconveniente, modern, moderno, noisy, ruidoso, private, privado, quiet, tranquilo, silencioso, rundown. Rundown es una palabra que tiene muchos significados, pero en el contexto de estructuras se utiliza para hablar de estructuras en muy mala condición. A rundown building or a rundown house es una casa en mala condición. Safe, que es seguro, small, que es pequeño, y spacious, que es espacioso. Estas son palabras comunes para describir un hogar. Sabemos que cualquiera de estas podría sernos útil. Ya en el caso de ustedes la copian, la anotan, la traducen, se la aprenden de memoria, así como yo se lo estaba diciendo a usted ahora, para que ustedes también lo tengan a mano. ¿Ok? Bien, ahora vamos a al plato fuerte con estas comparaciones. ¿Cómo le damos uso a eso? Fíjense bien, vamos por parte aquí. Tenemos primero evaluaciones con adjetivos, comparaciones con adjetivos, evaluaciones con sustantivos y comparaciones con sustantivos. Son 4 categorías diferentes que tienen reglas distintas. Y es algo que debemos de dominar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a enfocarnos aquí. Esta parte de aquí abajo la vamos a omitir por ahora. Vamos a enfocarnos aquí. Evaluaciones con adjetivos. Sabemos que una evaluación es el momento en el que yo estoy determinando si algo es justo, bonito, ¿verdad? Yo estoy haciendo una evaluación. Entonces, en inglés yo puedo hacer evaluaciones con adjetivos. Sabemos que los adjetivos son los que describen los sustantivos. Ok. Estas evaluaciones podrían ser como esto que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos aquí, our apartment isn't big enough for our family. Our apartment isn't big enough for our family.
El asunto aquí es que estamos evaluando y estamos diciendo que nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia. Y aquí vemos que nos dice esto, big enough. Aquí me dice que esto es una evaluación con adjetivos. En esta oración, ¿cuál es el adjetivo de esta oración? A ver, ¿quién me dice? De la oración, our apartment isn't big enough for our family. ¿Cuál es el adjetivo? Enough, teacher. No sería enough. Vamos a ver si Freddy que me dice. Dice el big. Big, muy bien, big. Enough es un adverbio. Es un adverbio. Bastante versátil. Es una de sus funciones, es como adverbio, tiene más. Pero enough es un adverbio. Entonces, big es el adjetivo. Entonces, la regla me dice, y aquí vamos, aquí abajo, que cuando yo quiero decir eso, que algo no es lo suficientemente grande, o lo suficientemente pequeño, o lo suficientemente hermoso, normalmente vamos a utilizar este adverbio enough, que significa suficiente, para yo decir eso, que algo es suficiente o no es suficiente. ¿Ok? Entonces, la regla me dice que voy a colocar el enough después de el adjetivo. El adjetivo es big, por eso es big enough. Big enough. Aquí lo tenemos en una negación. No es porque estoy obligado a utilizarlo en negación, sino porque podría ser nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia, como también podría ser nuestro apartamento es lo suficientemente grande para nuestra familia, eliminando el isn't. Simplemente our apartment is, en afirmación, our apartment is big enough for our family. Es lo suficientemente grande. En este caso lo tenemos en negación, para decir que nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia. Yo podría decir, our apartment isn't beautiful enough. Nuestro apartamento no es lo suficientemente bonito. Or our apartment isn't expensive enough. Nuestro apartamento no es lo suficientemente caro. Es decir, el adjetivo que yo quiera, porque yo estoy haciendo una evaluación y va a depender de las condiciones que estén para yo decir si voy a usar uno o el otro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que capten aquí es esa estructura con el enough. ¿Dónde lo voy a colocar después del adjetivo? ¿Verdad? En este caso, tengo primero de lo que se está hablando, our apartment, nuestro apartamento. Luego tengo que describir, voy a utilizar el enlace, que va a ser el verbo to be, is or isn't, dependiendo de lo que yo quiera decir. Si yo quiero decir que es, pues sería is. Y si quiero decir que no es, sería isn't. En este caso estamos utilizando el is y el isn't porque estamos hablando de nuestro apartamento y está en singular. Our apartment isn't big enough for our family. ¿Ok? Entonces la regla me dice aquí que voy a utilizar enough after the adjective. Importante. En el caso de que estuviese utilizando el intensificador to, que lo usamos para aumentar la intensidad a un adjetivo, como él depende del adjetivo, va antes del adjetivo. For example, this apartment is too hot. This apartment is too hot. Este apartamento es muy caliente. ¿Ok? Entonces, en el caso de enough, cuando tengo un adjetivo, va después del adjetivo. En el caso de to, va antes del adjetivo. Yo podría decir, this apartment is too small. O this apartment is too expensive. ¿Ok? Lo que yo quiera decir, ¿verdad? Este apartamento es demasiado caliente, este apartamento es demasiado caro, etc. Lo que quiero que capten aquí es que cuando utilizo to y tengo un adjetivo, pues va antes del adjetivo. Si se fijan, como estamos hablando de adjetivo, usted debe de conocer que es un adjetivo para que lo pueda identificar inmediatamente. Eso hay que tenerlo bien claro. Eso es algo muy básico y yo debo de saberme eso de memoria. Debo de saber reconocer e identificar el adjetivo de la oración. Number 2. Bien, ¿se entendió esta parte aquí? La primera parte, comparaciones con adjetivos.
Enough after the adjective. To before the adjective. Okay, perfect. Seguimos. Comparisons with adjective. Aquí estábamos evaluando. Aquí vamos a comparar. Y aquí viene una estructura que creo que algunos de ustedes me mencionó al inicio del curso en algún punto, que es el famoso as. As. ¿Para qué se utiliza el as en inglés? El as es para decir, por ejemplo, él es tan fuerte como yo. Es para yo hacer una comparación de igualdad. Cuando nosotros estamos haciendo comparaciones como las que vimos al inicio del curso, por ejemplo, she's better than me, es que ella es mejor que yo. Aquí la comparación es de que alguien está por encima de alguien o que una cosa está por encima de otra cosa. En el caso del as, cuando estamos comparando, es para decir que algo es tan como otro. En este caso, él es tan fuerte como yo, él es tan buen estudiante como yo. Es decir, yo estoy diciendo que estamos al mismo nivel. Para eso usamos el as. ¿Ok? Bien. Entonces, de nuevo, ellos insisten en utilizar la negación aquí, pero podría ser también una afirmación. The building isn't as quiet as our old one. El edificio no es tan tranquilo, silencioso como el nuestro, el antiguo, el viejo nuestro, ¿verdad? Que teníamos. El edificio no es tan tranquilo. Dice no es porque estamos diciendo, usando de nuevo el isn't, ¿ok? Estamos negando. Pero la oración pudo haber sido, the building is as quiet as our old one. Nuestro edificio es tan tranquilo como el anterior. En este caso, ellos quieren decir que no es tan tranquilo como el anterior, ¿ok? Y utilizan la estructura as. ¿Cuál es la regla? El adjetivo va en el medio. La regla es que el adjetivo va en el medio. Por eso aquí les puse as, adjective, as. Cuando utilizo una comparación con adjetivos utilizando as, el adjetivo va en el medio. Yo podría decir, this building, en este caso, the building isn't as beautiful as. The building isn't as expensive as. El adjetivo que yo quiero usar ahí para comparar. Tanto para decir que no es tan, como para decir que es tan. ¿Okay? Yo puedo decir, vamos a pensar en expensive, que sería caro. The building isn't as expensive as our old one. El edificio no es tan caro como el anterior. O el edificio es tan caro como el anterior. Porque puede ser una cosa o la otra. Estoy diciendo anterior, aunque aquí dice our old one, que vendría siendo el anterior nuestro antiguo, el antiguo que teníamos. Pero para no complicarlo con eso tan largo, simplemente digo anterior. Bien, a esta estructura de as se le agrega just al inicio. Se le agrega just al inicio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer un énfasis aún mayor de que lo que yo estoy comparando es tal cual. Por ejemplo, the location is just as convenient as the old one. La ubicación es tan conveniente como la anterior o como la antigua. Si yo hago esta oración sin just, ¿estaría mal? No. Simplemente que cuando yo le agregué just, la persona entiende que la similitud entre la anterior ubicación y la actual ubicación, ambas son igual de convenientes. Es decir, no hay duda alguna de que ambas son convenientes. Si yo digo the location is as convenient as the old one, estoy diciendo que la ubicación es tan conveniente como la anterior. Pero cuando le agrego el just, le agrego un énfasis mayor. La ubicación es tan conveniente, es exactamente igual, es el mismo beneficio que me daba la anterior. Es eso lo que está haciendo just ahí, aumentando la fuerza de que estamos frente a una situación exactamente igual. Pero al final es un asunto de
lo que yo quiera decir en el momento, ya sea que lo quiera usar o no, dependiendo de lo que yo quiera transmitir. Pero básicamente es lo mismo, solo que aquí estoy haciéndole más énfasis. Y la estructura sigue siendo la misma. As, adjective, as. Entonces, vimos evaluando con adjetivos. Cuando evalúo con adjetivos, enough va después del adjetivo, to va antes. Cuando estoy comparando con adjetivos, utilizo la estructura as, y el adjetivo va en el medio. Puede ser una negación como aquí, como puede ser una afirmación como aquí. Va a depender de lo que yo quiera decir. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tell me, Glenis. Saludos. No era para preguntar, era para poner así. Ah, ok. Okay. Sí, que vamos bien. Son muchas informaciones, profe, de verdad. Sí. Estoy un poquito rezagada, pero lo estoy estudiando y cada día pongo un poquito de la clase anterior para ir como estudiándolo, pero con los videos. Sí. Son muchas informaciones. Ya estoy en una etapa donde me da miedo. A donde le decía al principio que me da miedo. No, no coja miedo. Eso no es nada. Sí, siempre pero estamos en eso. Okay. Eso es lo importante, eso es lo importante. Yo sé que es mucha información, yo lo sé. Pero era como le decía, toda esa información usted la pone en su cerebro y después todo empieza a caer por su propio peso porque los temas se vuelven a ver en otro tópico, ahí vimos las preguntas de nuevo, se vuelven a ver y luego se hace algo cotidiano, pero es con la repetición constante y la práctica constante. ¿Ok? Tell me, Danilo. Sí, buenas noches, profe. Es para decir que en ese mismo contexto de Glenis, yo lo que hago es que repito el video en la semana para contextualizarme bien porque realmente hay mucho material. Sí, eso es lo mejor. Es decir, usted lo ve, toma anotaciones, trata de recordarlo, buscar la forma de recordarlo. Practicarlo, lo mejor es practicarlo luego de que uno lo entiende, hacer algunas oraciones, leer esas oraciones y constantemente estar en el tema, especialmente aquellos que son como un poquito más complejos, tratar de captar lo general, luego irse a los detalles, pero es la constancia, ¿ok? Constante ahí. Si se mantiene constante todos los días, la magia se produce, pero hay que estar constante todos los días. Todos los días hay que ver algún video de inglés, un repaso de inglés, hacer una oración en inglés, algo. Pero hay que hacer algo, si no, no sucede. Dígame, Glenis. También para agregar que Mr. Ping, lo escucho mucho también, porque como tiene su propia página, entonces ahí voy repasando todas las prácticas y eso, y poniendo también mucha... En Instagram también hay mucha clase de inglés de otros youtubers o sí. De otros Instagram también. Son muchas cositas y uno le va agarrando el piso. Sí, eso es así. Todo es mucha práctica. Y si se ponen a hablarlo, principalmente, que es la idea, las pequeñas cosas que van haciendo y la tiran aquí, lo poco que van aprendiendo ya y lo que ya saben hacer, mucho mejor, porque pierden entonces el miedo, porque hay que perder el miedo y hay que decirlo, ¿ok? Y tener un amigo, un compañero con el que practicar, eso es invaluable y no se puede negociar tampoco. Bien, entonces, vamos ahora con las evaluaciones con sustantivos. Sabemos que los sustantivos son los nombres que le agregamos o que tienen las cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser que ya yo no esté evaluando con adjetivos o comparando con adjetivos, sino que yo estoy evaluando con sustantivos. Es decir, estoy hablando de sillas, mesas, etc. Por ejemplo, en el caso de una evaluación con sustantivos, windows, ventanas, es un sustantivo. El enough, que
Cuando era con un adjetivo, iba después del adjetivo. En el caso del sustantivo, va antes del sustantivo. ¿Ok? En el caso del adjetivo, iba después. En el caso del sustantivo, va antes. There aren't enough windows. No hay suficientes ventanas. Repito, sabemos que enough significa suficiente. Suficiente. O hay suficiente o no hay suficiente. Lo que cambia es el verbo que va a determinar si es a lo que es suficiente o no es suficiente. En el caso de noise, de too much, la expresión too much podría ser too many también. Too much y too many, creo que lo vimos, eso sí. Too much y too many. Va a depender de si el sustantivo es contable o no contable. Vuelven a salir aquí los contables y no contables. Seguimos viendo temas del pasado. Aquí, en el caso de el too much, se mantiene igual que en el anterior. To va antes del adjetivo, to va antes del sustantivo. Sabemos que puede ser too much o too many. Too much o too many, ¿ok? ¿De qué va a depender? Va a depender de si el adjetivo, si el sustantivo, perdón, es contable o no contable. El ruido es no contable porque no se puede contabilizar, ¿ok? Entonces, the neighbors make too much noise. Los vecinos hacen demasiado ruido. Entonces, el too much lo vamos a usar en sustantivos no contables y el too many en sustantivos contables. El único que cambia es enough, que no se queda quieto. A veces está adelante, a veces está antes. ¿De qué depende? De si es un adjetivo. Si es un adjetivo, va después. Si es un sustantivo, va antes. En el caso de las comparaciones con sustantivos, tenemos la misma estructura de as, pero agregándole many y much. Many y much. ¿Por qué? Porque los sustantivos pueden ser contables y no contables. Y como pueden ser contables y no contables, yo no puedo tener una sola forma de comparar sustantivos porque son contables y no contables. Y en inglés yo tengo una para contable y otra para no contable. Entonces, en la primera oración me dice, we don't have as many bedrooms as we used to. We don't have as many bedrooms as we used to. Es decir, nosotros no tenemos tantas habitaciones como solíamos tener. En este caso estamos usando as many y entre el as many y el as tenemos aquí el sustantivo bedrooms, habitaciones. Las habitaciones son contables. Yo puedo tener 3, 4, 8, 12, 15 habitaciones. Son contables por sí solo. En el caso de la segunda tenemos much y es lo mismo. We don't have as much privacy as we had. Nosotros no tenemos tanta privacidad como solíamos tener. As much. ¿Por qué estamos much? Porque privacy, la privacidad, es no contable. Mientras que bedrooms es contable. Entonces, yo tengo que recordar cuáles son los adjetivos y debo de recordar identificar los sustantivos, si son contables o no contables. Hay una forma de usted guiarse, podría ayudarles, y es que normalmente las palabras que son no contables en español vienen en singular. Mucho dinero. No se dice muchos dinero, ¿verdad? Mucho dinero. Singular. La privacidad de las personas. No se dice las privacidades. Bien. Entonces, si usted le busca el sentido y dice, acá si esta palabra la puedo pluralizar. Si no la puedo pluralizar es porque probablemente sea una palabra no contable. ¿Ok? La azúcar. ¿Ok? La sal. Porque las sales no es una pluralización de la palabra sal, sino que está incluyendo otras sales.
Y ya eso es otra cosa, como los azúcares, que no estamos hablando del azúcar en plural, sino de distintos tipos de azúcares. Pero eso es para que se puedan guiar por ahí en lo que se van acostumbrando a identificar inmediatamente qué es contable y no contable. O simplemente piensen si lo pueden medir. Si es algo que se puede medir por sí solo. La privacidad no se mide, el ruido no se mide. Como tal, si usted quiere tener alguna métrica, porque hay unos decibeles de ruido que ahora se pueden identificar, usted necesita un dispositivo. Tiene que apalancarse de otro método. Entonces automáticamente eso le dice que no es contable porque por sí solo no se puede identificar. Entonces, básicamente eso es con las comparaciones. Puedo evaluar con adjetivos, comparar con adjetivos, evaluar con sustantivos o comparar con sustantivos. La estructura tiene ligeros cambios. Y lo que debo de recordar son las reglas. Si logro diferenciar un adjetivo de un sustantivo, excelente. Ya yo sé cómo va en el caso de enough y en el caso de as, ya yo sé que si veo many es porque estamos frente a una oración de sustantivo contable y si veo much es porque estamos frente a una oración de sustantivo no contable. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? Ok, si no hay ninguna duda, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos estas dos imágenes con estas referencias aquí debajo para que nosotros cambiemos las oraciones utilizando lo que tenemos en paréntesis. ¿Ok? Para que cambiemos las oraciones. Aquí tenemos dos advertisements, dos anuncios. Tenemos aquí Spacious Modern House y aquí tenemos Comfortable Apartment. Me dice que el Spacious Modern House tiene 3 bedrooms, 1 bathroom in quiet suburb, 20 miles from downtown, 2-car garage, $1,500 per month. 3 habitaciones, un baño, un suburbio, es decir, un barrio tranquilo a 20 millas de la ciudad, espacio para 2 carros en el garaje, $1,500 al mes. Y luego tenemos aquí este apartamento cómodo que me dice 2 bedrooms, 1 bathroom, downtown, near subway, 1 parking space, built in 1920, $900 per month. 2 habitaciones, un baño en el centro de la ciudad, cerca del subway, un espacio para parqueo, construido en el año 1920 y $900 al mes. Vamos a ver, vamos a jugar con esto para perderle el miedo a esto. Dice aquí, le voy a dar un minuto, léanse las oraciones, traten de ver qué significan las oraciones y vamos a jugar con ellas. Díganme, Alba Iris. Le digo la segunda. Yo pensé que quería ir por la segunda. Téngalo ahí pendiente, téngalo ahí en queue cuando lleguemos ahí. Vamos a ver qué dice Alba Iris en la segunda. Los demás vayan chequeando a ver si se arriesgan. Lo que les está pidiendo el ejercicio es que esta oración la cambien utilizando esto. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, que fue esto que está aquí atrás, y las estructuras que usted ve aquí atrás, usted intente ver cómo usted lo haría. ¿Ok?
Ok, entonces vamos a ver la primera. La primera me dice, the house is 20 miles from downtown. La casa está a 20 millas del centro de la ciudad. Recordamos que downtown significa centro de la ciudad. Ok. Aquí me dice que utilice to. Entonces, ¿cómo yo diría, para darles una pista, cómo yo diría que la casa está muy lejos del centro de la ciudad? ¿Qué yo tendría que agregar aquí para yo convertir esta oración de decir que la casa está a 20 millas del centro de la ciudad, que diga la casa está muy lejos del centro de la ciudad? Con too far. Muy bien. Too far. Too far. ¿Y dónde colocaría el too far? Entonces, the house is, sí, the house is too far de la ciudad, sería downtown. Muy bien. Muy bien. Le faltó solamente agregar from, pero es correcto. The house. Exacto, from downtown. Muy bien. The house Yes. is too far from downtown. ¿Ok? Porque esto es una evaluación. Alguien puede ser que la considere que está muy cerca, alguien la podría considerar que está lejos. Es un asunto de personal, ¿verdad? Pero la idea es jugar con esto. The house is too far from downtown. ¿Ya? Utilicé el to correctamente. Después de mi objeto, que en este caso es la casa, viene entonces la descripción. The house is too far. Recordemos que en el caso de to va primero y luego va el adjetivo. El adjetivo es far. The house is too far from downtown. Muy bien. Number 2, Nelis, creo que la tenía. Vamos a ver, Nelis. Sería it is not too convenient. It's not too convenient. Convenient. Ok. Muy bien. Eso podría ser una forma. It's not too convenient. Que sería no es lo suficientemente conveniente. Ok. It's not too convenient. Convenient es un adjetivo. Y recordamos que la regla es to antes del adjetivo. En el caso de enough va después del adjetivo. Entonces, it's not too convenient. No es demasiado conveniente. Ok, muy bien. Number 3, it has only one bathroom. ¿Cómo yo diría que no tiene suficiente baños? Ok. Vamos a ver, dígame de Yajaira. Teacher, puede ser Easy has. Espérame. Espérate. Hasn't. It hasn't only a note on bathroom. Más o menos, más o menos. Hay que agregarle algunas cositas más. Lo primero que tenemos aquí una oración, ¿verdad? Que está en presente simple. It has only one bathroom, que me dice que tiene solamente un baño. Entonces, si yo quiero decir que no tiene suficientes baños, tengo que mantenerme en presente simple. Entonces, como tengo aquí el it, sería it
A ver, ¿alguien levantó la mano? Danilo, ¿usted lo tiene? Sí, Ok, vamos a ver. más o menos. An apartment with only one bedroom is not enough. Ok, the apartment has only one bathroom is not enough. Podría ser una forma de decirlo, claro. Muy bien. Yo podría agregarle, por ejemplo, it has only one bathroom is not enough al final y podría ser. Otra forma directa, que era la que le iba a mostrar, es it doesn't have enough bathrooms. It doesn't have enough bathrooms. ¿Ok? Pero la forma que utilizó Danilo también es correcta. It has only one bathroom is not enough. ¿Ok? Por último, la de este lado, number 4, un regalo esa. The rent is very high. ¿Cómo yo agregaría to aquí? ¿Cuál es lo primero que tengo que identificar de esta oración? ¿Cuál es el adjetivo de esta oración? Después que ve el adjetivo, yo sé que voy a colocar el to antes de. Dígame, Esmirna. Espérese, que estaba activando la cámara. Hi. Tú va después del adjetivo. Entonces, el adjetivo en esta oración sería hi. Sí, recuerde que tú vas antes del adjetivo. Sí, va así, ¿verdad? Antes. Entonces sería the rent is is very too high. Casi, pero tiene que quitar el very, porque no puedo tener dos intensificadores juntos. Very es un intensificador y tú también. Ok, sería the rent is too high. Yes, that's it. Así mismo. Ok, que la renta es también caliente, algo así. Es muy alta. Oh. It's too Ah, high. sí, muy alta, ya. Ok. Muy bien. Recuerden que en este caso, en una clase estuvimos viendo los intensificadores, que son aquellos que aumentan la intensidad de los adjetivos. Very es un intensificador y to también. Entonces nunca los voy a tener very to juntos. O tengo very o tengo to. Okay? The rent is too high. La renta es demasiado alta. ¿Ok? Very significaría ahí es muy alta, pero el too high es bastante alto. The rent is too high. Entonces, básicamente eso es para que se familiaricen un poco con lo que son estos adjetivos, estas comparaciones, ¿ok? Aquí tenemos más, ya ustedes pueden jugar un poquito más con esto, pero esa es la idea, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Hay... Ok, si no hay ninguna pregunta, pues vamos a continuar. Estos adjetivos me permiten a mí comparar cosas. Trata de comparar. Mi recomendación es trate de comparar algunas cosas que usted hace normalmente en español, trate de compararlas en inglés para que se vaya familiarizando. Ya en la práctica tendrán algunos ejercicios con esto, ya sea hacer oraciones, para que se sigan familiarizando con la dinámica, ¿ok? Por último, tenemos un verbo muy común en inglés, que es el verbo wish. Wish. Es el verbo desear. Make a wish. Pide un deseo. ¿Ok? Así que se dice, si usted quiere decirle a alguien, oye, pide un deseo en inglés. Make a wish. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Make a wish, have a healthier lifestyle, start my own business, enjoy life more, add more hours to the day, do volunteer work, go back to school, improve my personality, move to a new home, make new friends, spend more time with my family. Todos estos son deseos. Tener una vida más saludable, iniciar mi propio negocio, disfrutar mi vida más, añadir más horas al día, hacer trabajo voluntario, regresar a la escuela, mejorar mi personalidad, mudarme a una nueva casa, hacer nuevos amigos, pasar más tiempo con mi familia. Son deseos. Son cosas que no son reales.
Es decir, cosas que no están sucediendo, son cosas que tú desearías que fuesen así, pero no lo son. Entonces, wish tiene distintas estructuras. Se puede utilizar con pasado simple, con pasado perfecto, pero como no hemos visto pasado perfecto, simplemente vamos a ver wish utilizando el past tense, únicamente en pasado. ¿Para qué usamos wish? Lo utilizamos con el pasado, porque lo vamos a ver seguro más adelante con alguna otra estructura, porque tiene más estructuras, ya sea aquí o en cualquier otro lugar, lo va a ver. Wish en pasado simple se utiliza para referirnos a deseos presentes. Es decir, cosas que en el momento, en el presente, yo estoy deseando, ¿ok? Eso es wish con el pasado simple. Repito, wish con el pasado simple lo utilizamos para referirnos a deseos que tenemos en el presente. Por ejemplo, I live with my parents. Yo vivo con mis padres. Vamos a decir que yo quisiera algo diferente. I wish, yo desearía, I didn't live with my parents. Yo desearía que yo no viviese con mis padres. Es un deseo que la persona tiene en el momento, en el presente. Tal vez lo curioso es que esté en pasado. Y dices, oye, pero estoy hablando del presente, ¿por qué utilizo el pasado? Así es la estructura en inglés. Pues estamos hablando de algo que yo desearía, ¿okay? Que no es un hecho concreto, es simplemente un deseo que yo tengo, que me gustaría que fuese diferente. ¿Okay? Entonces, por eso el pasado. I wish I didn't live with my parents. Aquí vemos el didn't, que es del pasado simple, para negar de que me gustaría no vivir con mis padres o no estar viviendo con mis padres. Otro ejemplo, I wish I had. Les mencioné anteriormente que la estructura es wish con el pasado simple. Aquí soy yo que estoy deseando, por eso es que todas están en primera persona. Entonces, la estructura es I wish, siempre. El I puede variar, ¿verdad? Porque podría ser she wishes, he wishes, ¿verdad? Otra persona está deseando. O she wish, porque estamos en pasado, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de, todas están en primera persona de cosas que yo desearía. Pero que podría ser cualquier otro pronombre, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de esta estructura tenemos I wish, repito de nuevo mi pronombre, I wish I, yo desearía. En este caso, en español yo no tengo que repetir de nuevo el yo, pero en inglés sí. I wish I had my own apartment. Yo desearía tener mi propio apartamento. I wish I had. Tengo I wish, el sujeto, el verbo. Repito de nuevo mi sujeto porque voy a iniciar con otro verbo. Y este verbo va a estar en pasado. ¿Ok? I wish I had. I wish I had. El verbo have está aquí en pasado. Yo desearía tener mi propio apartamento. Aquí tenemos el primer ejemplo. Luego tenemos el segundo. I can't. ¿Cómo se pronuncia, profe? Wish. Que no. My own. Yeah, own apartment. Own. Yeah. Oh, ok. Primera vez que veo ese. Ok, significa de pertenencia. Ok, significa pertenencia, de que algo me pertenece. Ahí te está diciendo que desearía tener su propio apartamento. Bien, luego la otra me dice, I can't move out. Es decir, no me puedo mudar. I can't move out, no me puedo mudar. Y yo desearía poderme mudar. Entonces, I wish I could move out. Siguiendo con la estructura del presente y de que después de wish utilizamos un verbo en pasado, yo creo que no se los he mencionado todavía, pero en el caso del verbo could, que se utiliza para ser cortés en una oración y todo eso, también es un verbo que sirve para decir algo de pasado. Por eso aquí lo vemos que en vez de usar
couldn't, en vez de usar can, I wish I can move out, ¿verdad? No sería correcto porque necesito después de wish un verbo en pasado. Y el verbo modal en pasado de can't sería could. ¿Ok? Entonces, I wish I could move out. Desearía que yo pudiese mudarme. Bien, seguimos en pasado. Pasado simple. No olvidar esto. El pasado de can't es could. Del verbo can es could. No es que siempre esté en pasado, pero se usa en pasado. Life is difficult. La vida es difícil. I wish it. Fíjense cómo aquí cambió y no tengo de nuevo el pronombre I. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la vida es difícil y la vida es una cosa. No es una persona, o es una situación, o es una condición. Todo eso es it. Por eso ven que dice I wish it, es el pronombre de vida. I wish it were easier. Y aquí viene algo interesante que vamos a ver más adelante. Where. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos el pasado del verbo to be? I was, you were, she was, he was, we were, they were. Bien, eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero cuando hablamos de situaciones hipotéticas utilizando el verbo to be, usamos la expresión were. Y se aplica igual para todos los pronombres. I were, you were, he were, she were, we were, they were. Y no es un error gramatical. Es que cuando yo estoy hablando de cosas hipotéticas, ya yo no utilizo was y were. Porque was y were como tal es para decir yo estaba. Este were tiene un sentido diferente que se entiende por el contexto de que es algo que a mí que es algo que yo desearía que fuese, pero no lo es. Entonces, I were, you were, en este contexto, he were, she were, es correcto. Yo sé que podría ser confuso porque ya ustedes vieron el pasado del verbo to be y yo fui muy enfático con el I was, you were, he was, she was. Eso es una cosa para decir que yo estaba. Es un hecho. Aquí estamos hablando de situaciones hipotéticas, porque el hecho de que yo desearía habla de que es una situación hipotética, porque yo no lo puedo cambiar. Es algo que yo desearía. Bien, entonces por eso ven aquí el where. I wish it were easier. Yo desearía que fuera más fácil. I wish it weren't so difficult. Porque también se niega. Yo desearía que no fuese tan difícil. ¿Ok? Cuando tengo el verbo to be y estoy utilizando el verbo wish, todo el verbo to be lo voy a pasar independientemente de cuál sea el pronombre que esté aquí. Voy a utilizar es were y weren't. Were y weren't. Ya sea que vaya a decir que afirmar algo o a negar algo. Yo desearía que fuese más fácil o yo desearía que no fuese tan difícil. ¿Sí? Son situaciones hipotéticas. Entonces, fíjense, en presente simple, tengo una oración en presente simple, me dicen, oye, cámbiame esto utilizando wish, ya yo sé que voy a utilizar el pasado simple. Si tengo mi verbo modal can't en la oración, ya yo sé que cuando utilice wish, voy a usar could. Si tengo el verbo to be en mi oración y me dicen que las convierta utilizando wish, ya yo sé que donde quiera que estaba el is, voy a colocar el where. Y en el caso de que tenga una oración en utilizando el futuro, que en este caso es will o won't, entonces voy a utilizar el verbo modal would. My parents won't stop worrying about me. Mis padres no se detienen de preocuparse por mí, o no se van a detener de preocuparse por mí. No se van a detener o no se detienen de preocuparse por mí, o no se van a detener de preocuparse por mí. Si se siguen preocupando por mí, el deseo sería I wish they, porque estamos hablando de mis padres, I wish they would stop worrying about me. Yo desearía que ellos se detuviesen de preocuparse por mí. O yo desearía que ellos ya no se preocupasen por mí.
¿ok? Entonces, esto que vemos aquí son cuatro reglitas que debemos de recordar y con las que vamos a practicar. Bien, entonces, la idea es que en el caso de oraciones en presente simple que no tienen el verbo to be, pues si niego voy a utilizar didn't o si no utilizaría el verbo directamente en pasado, dependiendo de lo que yo quiera desear. Si tengo el verbo modal can't, yo sé que el pasado lo voy a hacer con could. Si tengo el verbo to be, yo sé que el pasado lo voy a hacer con were y weren't. Y si tengo el futuro, pues ya yo sé que el pasado lo voy a hacer con would. Ya lo habíamos visto en una clase anterior donde vimos que would lo podríamos usar para hablar de acciones repetitivas en el pasado. Así que tiene esa connotación también. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? Ok. Bien, chicos, entonces, miren. De tarea, el tiempo se nos acabó, de tarea, ustedes van a transformarme estas oraciones utilizando wish. Estas son situaciones que tiene Dylan y tenemos que reescribirla en forma de deseos. Solamente son 4. 1, 2, no son 5, perdón, 5. 5 oracioncitas. Convertirlas en deseos. Mis clases son muy aburridas. Él desearía entonces que no lo fuesen. No estoy de vacaciones ahora. Él desearía estar de vacaciones. Mi familia no puede costear una casa más grande. Él desearía que su familia pudiese costear una casa más grande. Los vecinos no se detienen de hacer ruido. Él desearía que sus vecinos se detuviesen de hacer ruido. A Harry no le gusta su trabajo. Harry doesn't like his job. El deseo sería que a Harry le gustara su trabajo. Si vemos las dos oraciones principales y vemos los ejemplos, vemos lo fácil que es. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar el tiempo verbal de mi oración. My mother doesn't like my girlfriend. A mi madre no le gusta mi novia. Ok. Aquí yo veo doesn't. Yo sé que estoy en presente simple. Entonces, si yo quiero convertir esto utilizando wish, entonces empiezo conmigo porque es mi madre. I wish, ¿verdad? Yo deseo. Y como voy a hablar ahora de mi madre, porque mi madre es a la que no le gusta mi novia, I wish she, refiriéndose a la madre, y como aquí habíamos visto que cuando la oración está en presente simple y no está el verbo to be, aquí no tenemos el verbo to be, yo voy a utilizar el verbo directo en pasado. I wish she liked, miren el verbo liked en pasado, my girlfriend. Easy peasy. Yo desearía que a ella le gustase mi novia. Inicio con I wish porque el deseo es mío. Estamos hablando de mi madre. I wish she, cambio el pronombre porque voy a hablar de ella. I wish she liked my girlfriend. En la segunda oración vemos my girlfriend is too short to be a model. ¿Ok? En este caso estamos hablando de mi novia. Aquí en la oración utilizaron una estructura que usted muy bien puede usar. Yo lo hubiese dicho diferente, pero aquí te ponen she wishes. Tenemos la ES porque este verbo está en presente simple, ¿verdad? Y la regla es que se le agrega ES a los verbos que terminan en SH. She wishes, hablando directamente del deseo de ella, she wishes she, porque es el deseo de ella, were taller. Si yo me fijo en esta oración, dice my girlfriend is too short. Is. El verbo de esta oración es el verbo to be. Y habíamos visto aquí atrás que cuando yo tengo el verbo to be, voy a utilizar were o weren't dependiendo de lo que yo quiera decir. En este caso, como ella es demasiado pequeña, lo ideal sería que ella desease ser más alta. Entonces, she wishes, she, porque seguimos hablando de ella, were, donde estaba el is, va el were, taller, fuera más alta. Porque si es más pequeña, es porque, y no puede ser modelo porque es muy pequeña, entonces ella desearía ser más alta. Bien.
¿Captan la idea? La captan la idea, la captan la idea. Yeah. Ok, entonces chicos, eso va a ser todo por hoy. El jueves yo espero que ustedes traigan sus oraciones, jueguen con eso es muy común, eso ustedes lo van a usar, inténtenlo hacer y el jueves a primera hora usted trae sus oraciones y vemos qué le faltó y qué puede arreglar, pero como siempre le digo, si usted lo intenta y lo razonó y lo intentó, cuando se le da la corrección, usted se lo aprende porque usted lo entendió. Pero si usted ni siquiera lo intenta y espera que otro lo haga y a ese le corrigen y usted se queda en silencio, pues usted aprende menos o no aprende nada. Bien, entonces, para el próximo, para el jueves, vamos a seguir con otros temas. Vamos a ver adverbs of sequence y vamos a ver los phrasal verbs. Vamos a ver algunos phrasal verbs ya y vamos a ver adverbs of sequence. Los adverbs of sequence son adverbios que nos permiten dar una secuencia en una narración y lo vemos mucho en las recetas, por ejemplo. Importante, el próximo martes, recuérdense que el próximo jueves es el quiz de los verbos. El próximo martes tendremos nuestro primer Kahoot de los temas que hemos visto. El próximo martes tendremos el primer Kahoot de los temas que hemos visto. Así que estudiar para que puedan identificar qué tanto ya saben, qué les falta, para que pueda irles bien en ese Kahoot, que va a tener tal vez unas 15, 20 preguntas y ustedes van a trabajar con lo que hemos visto desde que inició este curso, es decir, desde diciembre, ¿ok? Así que estudiar, estudiar, estudiar. Pasen muy buenas noches. Mañana esta clase va a estar disponible y nos vemos el jueves puntual a las 7:30. Have a really good night. Bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Hi, teacher. Bye. Good night. Good night.